Hola, soy Carolina, profesora de Introducción a la Matemática, que es una asignatura que se dicta en todas las carreras de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. En el video de hoy vamos a trabajar sobre los conjuntos y algunas de sus generalidades. ¿Qué son los conjuntos? En principio, conjunto es un término matemático que no se define, es intuitivo, es bastante básico y todos podemos entender que es una agrupación de objetos de cualquier naturaleza. Cada uno de los objetos que integran el conjunto se llama elemento de ese conjunto. Los conjuntos pueden definirse de dos maneras. Una, por extensión, que consiste en nombrar los elementos, es decir, enunciarlos, y en este caso tendríamos, por extensión, al conjunto A formado por los elementos A, E, I, O, U. Por convención, se denotan con una letra mayúscula a los conjuntos y con letras minúsculas a sus elementos. Otra manera de definir los conjuntos es por comprensión. Aquí se debe indicar la o las propiedades necesarias y suficientes para decidir cuáles son sus elementos. Este mismo conjunto A, por comprensión, quedaría expresado de la siguiente manera. Conjunto A formado por los X, es decir, de manera genérica denominamos X a los elementos de este conjunto, tal que la barrita inclinada es el símbolo que se lee de esta manera, tal que cada uno de esos X es letra del alfabeto español y es vocal. Por lo tanto, definido este conjunto por comprensión, no quedan dudas cuáles son sus elementos. Para representar gráficamente un conjunto se utiliza una curva cerrada que encierra los elementos y que se denomina diagrama de Venn. Esto puede hacerse cuando el conjunto sea finito y sus elementos discretos. Ya veremos otros casos donde no se podrá utilizar esta manera de representar conjuntos. Un conjunto especial o particular es aquel que no tiene elementos, que se denomina, obviamente, conjunto vacío. Se representa con este símbolo y también se muestra entre las llaves que no hay ningún elemento. Finalmente, otro conjunto también especial es el conjunto universal, que es el conjunto formado por todos los elementos de la especie que se trata, es decir, para el conjunto A habrá un universal que incluya a todos los elementos de la especie de los elementos de A y por lo tanto alcanzaría con decir que el conjunto universal está formado por las letras del alfabeto español. Su representación gráfica se hace a través de un rectángulo y se simboliza con la letra mayúscula U. Ahora bien, vamos a ver algunas operaciones y propiedades, solo algunas, no pretendemos acá hacer un estudio exhaustivo sobre este tema, sino focalizar en algunos aspectos que consideramos centrales. ¿Qué es la inclusión entre conjuntos? Diremos, y lo vamos a ir leyendo simbólicamente también, diremos que un conjunto A está incluido en un conjunto B, si y solo si, para todo X, se cumple que si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Recordemos que al principio del cuadernillo de Introducción a la Matemática tenemos una tabla con signos y símbolos matemáticos para recordar cómo hacemos la lectura de expresiones simbólicas. Lo vamos a ver con un ejemplo que queda bastante claro. Si el conjunto A está formado por los elementos A, B y C y el conjunto B por A, B, C, X y Z, la representación gráfica es la siguiente y claramente vemos que A está incluido en B, está dentro gráficamente. ¿Por qué?
porque si los elementos pertenecen a A, es porque también pertenecen a B. Es decir, cumple con la definición. Acá tenemos que prestar atención a algo. Un elemento pertenece a un conjunto. En cambio, un conjunto está incluido en otro. Esta entonces es la relación que puede darse entre conjuntos y en este caso se dice que A es un subconjunto de B. Otra operación entre conjuntos es la unión. Y diremos que la unión de A y B es el conjunto formado por los X tal que X pertenecen a A o, este simbolito recordemos que es O, pertenece a B. Es decir, son elementos de A, de B o de ambos conjuntos. Gráficamente, una manera de ver la unión es la siguiente. Son los elementos de A, de B o de ambos. Otra operación es la intersección. Diremos que la intersección de A y B es otro conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y también pertenecen a B. Gráficamente queda claro que serían los elementos que, si se da esta relación entre los conjuntos, quedan incluidos en esa parte sombreada. Son los elementos comunes a ambos conjuntos. Cuando dos conjuntos no tienen intersección, es decir, no tienen elementos en común, se dice que son conjuntos disjuntos. Finalmente, la última operación que vamos a ver es la diferencia entre conjuntos también. La diferencia de A menos B es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A, pero, por eso aparece un I, es decir, en simultáneo se tiene que cumplir, que ese elemento no pertenezca a B. ¿Sí? Entonces, X pertenece a A y X no pertenece a B. Gráficamente, son los X que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Por eso tienen que quedar excluidos los elementos de la intersección. Hasta aquí lo que nos interesaba abordar sobre conjuntos para luego sí trabajar con un tipo de conjuntos en particular, que son los conjuntos numéricos.